Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente acá en Radio Hoy para una nueva edición de nuestro programa Con Derecho a Educar, la ley y el aula en palabras simples. Este programa es, como siempre, presentado por Sostiene, consultora especializada en Derecho Educacional, y nos puede encontrar en sostiene.cl y en el Instagram @sostiene.consultora. Nos encontramos como todos los miércoles entonces junto a Pamela para abordar un tema que esperamos como siempre sea de interés. Hola Pame. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Qué bueno. Esperando que igual nuestros auditores se encuentren bien en medio de estas olas Sí, de frío y de virus que están atacando a muchas personas. Así es así es. que Los colegios le mandamos, principalmente sí, son focos. sí, focos de contagio, así que le enviamos ahí un abrazo grande para los que estén quizás en casita, en camita, con descanso, a lo mejor algunos con licencia, para conversar hoy día de un tema, la verdad es que no pasa de moda, es un tema que es interesante en cualquier época del año, por eso queremos conversarlo hoy, que tiene que ver con la formación ciudadana y con la participación política de los estudiantes de la educación chilena. Ujú, Un así es. tema interesante, relevante, actual, que es importante discutir, porque estamos en un mundo que está cada vez más globalizado, interconectado, entonces es fundamental que los jóvenes no solamente aprendan materias tradicionales como matemáticas, ciencias, lenguaje, sino que también se eduquen y se formen en valores cívicos y valores democráticos. ¿Cierto, Pame? Y la Así importancia es. entonces de la formación ciudadana en la educación, porque vamos a hablar de esto también. Sí, es importante, como dices tú, Caro, en los tiempos en que vivimos hoy en día, Mm, estamos, bueno, escuchamos a veces las noticias, que hay críticas por ciertos aspectos también de los gobiernos, qué está pasando también, entonces es importante que los estudiantes también desde temprana edad ya puedan ir metiéndose un poquito más en de qué consiste esto, mm. cómo funciona, cómo se gobierna también y qué se puede hacer entonces para poder dar la opinión, si es que quieren hacer algún cambio o mantener lo que hay, etcétera. Entonces también es importante entender cuáles son los derechos y deberes que tiene cada persona, ¿no? Exacto. Y la importancia de esto también para formarnos como ciudadanos en un contexto que sea también de respeto, de tolerancia, ya la buena educación ciudadana Así también es. permite a las personas a comprender cuál es su rol dentro de la sociedad, la importancia de los derechos, de los deberes, que muchas veces hablamos también con los directivos, los sostenedores. Eso viene también de la formación política ciudadana en el buen sentido de la palabra. Esto no tiene nada que ver con partidos políticos, sino que Ujú. con la participación de los ciudadanos en la vida pública. Por ende, queremos tocar este tema y si es que hay algunos auditores que quieran compartir también cuál ha sido su experiencia, comentarles de cuál ha sido en el fondo la historia en Chile o cómo se aborda este tema de la participación ciudadana en nuestro país. Así es. Mm, Sí, claro, comentarte un poquito entonces, bueno, a ti y a todos los que nos están escuchando, lo que ha pasado en Chile también en cuanto a la formación ciudadana, que se incorporada también en el currículum escolar de manera mm, formal ya desde el año 2016. Esto también fue con la implementación del Plan de Formación Ciudadana. Y este plan busca finalmente que los estudiantes desarrollen competencias cívicas y éticas que comprendan también, por supuesto, la democracia y los derechos humanos, que muchas veces se habla, pero no se entiende bien de qué se tratan, y que se involucren también en los proyectos de participación ciudadana. Y esto está entonces mm, contextualizado dentro que en abril del 2016 en Chile se promulgó una ley, que es la ley 20.911, que obliga al Ministerio de Educación a proporcionar recursos para poder implementar estos planes de formación ciudadana en las escuelas y liceos del mm, país. Y a cada establecimiento educacional tiene que incorporar entonces estrategias educativas que permitan un aprendizaje integral y orientado entonces a formar ciudadanos respetuosos y responsables, como consecuencia también de los derechos y deberes que tenemos. Entonces también es importante que esta ley surge en una respuesta finalmente a una crisis de representatividad política y un aumento, por supuesto, en la participación política de actores sociales, especialmente jóvenes y estudiantes. Así que por eso toma tanta relevancia también este tipo de temas que son importantes en la sociedad y también hemos visto cómo ha cambiado un poco el tema de los votos, que antes era obligatorio, después fue voluntario, después ante la baja participación de jóvenes precisamente, vuelve a ser obligatorio el voto. Entonces también hay unas formas de poder enseñarles la mm. participación y la importancia que cumplimos todos dentro de una sociedad, no solamente las personas adultas que quizás tienen más experiencia, sino también los jóvenes son importantes que puedan dar su opinión a través de un voto.
Así que Claro. Que, que importante que eso se forme. Hemos conversado con algunos clientes también que tenemos en la consultora, cómo ellos abordan este tema dentro de sus planes y programas de estudio, que le enseñan a los estudiantes cuáles sí, son los roles, qué es lo que hace un alcalde, qué es lo que hace un ministro. Es súper interesante para que desde niños también se vayan involucrando en las decisiones públicas que finalmente van a afectar a todos los que habitamos en este país. ¿Ya? Y antes de así entrar es. un poco más en detalle de esa ley que tú mencionaste, Pame, que es Ujú, relativamente nueva, es del sí. 2016, la 20.911, comentarle un poquito a nuestros auditores también cómo ha evolucionado este tema de la formación ciudadana en Chile. Para Ujú, eso es importante y esencial también mirar un poquito hacia nuestra historia. Desde los inicios de esta república, la educación siempre fue vista como una herramienta clave para formar ciudadanos también, que sean conscientes de sus derechos y deberes. Y esta formación ciudadana que vemos hoy día en esta ley del año 2016 tiene sus raíces en una ley mucho más antigua, que es la Ley de Instrucción Primaria. Esta ley se dictó en 1920 y buscaba no solamente alfabetizar a la población, sino que también inculcar valores cívicos en los estudiantes. ¿Ya? Sin embargo, en 1960, cuando surge la conocida también reforma educacional de Eduardo Frei Montalva, se comenzó a dar más énfasis a la educación cívica de manera formal en las escuelas. Esto, eso sí, tuvo algunos cambios significativos en 1973, cuando llega Augusto Pinochet al poder, la dictadura militar, y los cambios de la educación, de ver la educación cívica, también tuvieron algunas modificaciones. Nos comentas tú, Pamela. Claro, exactamente. Se entiende que de alguna forma la educación cívica sufre un retroceso, porque finalmente ya se enfoca más también la educación o la ciudadana finalmente en la obediencia y el patriotismo, como un currículo que Mm, evitaba entonces fomentar el pensamiento crítico y la participación política activa. Sin embargo, por supuesto que con el retorno ya a la democracia en 1990 hay de nuevo un resurgimiento del interés en la formación ciudadana. Así que también es importante ver cómo ha pasado también distintas épocas de nuestro país y cómo también se ha visto de alguna forma afectada también esta formación ciudadana. exacto. Y ya entrando más a la época actual, a la época contemporánea, la educación en formación ciudadana ha tomado otro rumbo que se adapta también a los desafíos, porque estamos en el siglo XXI, una sociedad que es participativa, que es globalizada, en la cual la información es instantánea. Entonces, estos últimos años, especialmente con la Ley General de Educación, que se dictó el 2009, y la reforma educacional que surge con la Ley de Inclusión, que empieza a Ujú. aplicarse el 2016, se busca integrar de forma un poco más efectiva esta formación ciudadana dentro del currículo escolar, y se ha contemplado crear algunas asignaturas específicas y finalmente incorporar estas competencias en otras áreas del conocimiento, más que solamente tener un ramo como de educación cívica, sino que incorporarlo a lo mejor dentro de los textos que se estudian en el lenguaje, dentro del razonamiento que se hace en historia, filosofía, etcétera. Sí, bueno, y de ahí surge también la pregunta, ¿no? De por qué es tan Mm, importante la formación ciudadana y la participación política en la educación. Y ahí podemos entonces decir que la formación ciudadana es crucial porque mm, finalmente viene a preparar a los jóvenes para ser miembros activos y responsables de la sociedad. Eso también es muy fundamental porque todos tenemos un rol activo que debemos también llevar con responsabilidad nuestros derechos y deberes. Les brinda también, por supuesto, las herramientas necesarias para comprender y participar en los procesos democráticos, como en lo que estábamos hablando, los sufragios, por ejemplo, promueve el respeto también por los mm. derechos humanos y fomenta la convivencia pacífica. También es importante que esas son las formas finalmente de nosotros ponernos de acuerdo dentro de una sociedad. Una sociedad democrática es esencial entonces para que los ciudadanos estén informados y comprometidos del bienestar común. Así que es Claro. importante que por eso es tan fundamental la formación ciudadana y que se vaya promoviendo entonces en cada uno de los colegios y liceos del país. Así es. Entonces, todo lo que hemos conversado también nos lleva a concluir, finalmente, Ujú. que este tema de la formación ciudadana y que los alumnos desde la infancia participen también en la política, en el quehacer político dentro del sistema educacional chileno, ha recorrido un largo camino. Vemos que esto desde los inicios de la República y formalmente con una ley de hace más de 100 años también ya se estaba abordando la importancia de este tema, pero como sociedad también nos hemos ido adaptando a los cambios que se han vivido tanto en el sistema político, los cambios sociales,
Y hoy más que nunca es vital seguir fortaleciendo estos aspectos en nuestras escuelas para que podamos forjar de cierta manera un futuro de respeto, de tolerancia, de democracia. Hemos visto episodios también de violencia, de actos de manifestación política que no siguen los conductos regulares, sin ir más lejos el estallido social, ¿no es cierto? Fue Ujú, una explosión de demandas claro. políticas y por lo mismo esos temas se pueden comenzar a abordar de manera tolerante, respetuosa, si es que existe también por parte de las instancias formales la voluntad de escucharse. Así es que Así es. con esto nos vamos a ir a una breve pausa musical y estaremos de regreso entonces para que Pame nos comente sobre el marco normativo y más ya de lleno a las normas que regulan la formación ciudadana. Nos Ujú. vemos al regreso. Con derecho a educar, la ley y el aula en palabras simples, abordando entonces esta temática que tiene que ver con la participación ciudadana, la formación cívica en la educación de nuestro país. Y quedamos pendientes, Pame, de irnos a Sí, revisar ya más de lleno la normativa. así Que, es, porque habíamos comentado anteriormente en el primer bloque, estábamos hablando sobre la ley 20.911, que es una ley nueva que también viene entonces a introducir curricularmente en los establecimientos educacionales la formación ciudadana. Y esto también se relaciona mucho con la Ley General de Educación, porque también indica donde la educación finalmente está como texto dice, el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y la valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y la paz y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad y para trabajar y contribuir al desarrollo del país. Por tanto, esta última parte también, por supuesto, se relaciona con la responsabilidad ciudadana, entonces, que tenemos todos como miembros de una comunidad, en especial, obviamente, acá estamos hablando dentro de una comunidad educativa, porque está referido entonces sobre la Ley General de Educación. Entonces, a esto también se suman todas aquellas normas legales, por supuesto, que afirman también que los distintos establecimientos deben reforzar siempre los valores ciudadanos, tales como la convivencia escolar, la no discriminación, inclusión, participación, respeto, bien común, empatía, entre otros. Así que por eso es tan importante y por eso hoy día queremos hablar sobre este tema. así es. Y en Chile entonces es fundamental contar con este plan de formación ciudadana que tal como señala esta ley, brinde a los estudiantes la preparación necesaria para asumir una vida responsable en una sociedad libre y de orientación hacia el mejoramiento integral de la persona humana. Ya, además, este plan debe propender a la formación de ciudadanos con valores y conocimientos para fomentar el desarrollo del país, con una visión del mundo centrada en el ser humano como parte de un entorno natural y social. Y algo interesante también es que este plan también está pensado para la educación parvularia, que debe hacerse de acuerdo a las características particulares de este nivel y su contexto, por ejemplo, a través del juego. Entonces, no hay que restar tampoco a los niños de edad preescolar o de etapa parvularia, sino que también a través del juego ellos pueden aprender respecto a estos valores. Exactamente. Y bueno, como estamos hablando entonces de esta ley 20.911, queremos hablar un poco también de cuáles son los Mm. objetivos que tiene esta propuesta o que debe contener también el plan de formación ciudadana que debe tener cada establecimiento educacional. Entonces tenemos por un lado la comprensión de la ciudadanía y entendiendo los derechos y deberes en una república democrática. O sea, cada uno de nosotros, cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes. Dos, fomentar también una ciudadanía crítica, responsable y Mm. creativa. Tres, promover el conocimiento del Estado de Derecho y la institucionalidad, que también tiene que ver entonces cómo nosotros vivimos hoy en día y qué es lo que nos está rigiendo. Cuatro, comprometerse con los derechos humanos, especialmente los derechos del niño. Cinco, valorar la diversidad social y cultural del país. Seis, fomentar la participación en temas de interés público, que también es importante que el colegio tiene ese rol también de poder ver qué está pasando en la actualidad y también de esa manera que los estudiantes puedan incluirse y entender por qué está pasando tal y tal cosa y cómo nosotros podemos hacer entonces generar un cambio si es que es necesario.
7, desarrollar una cultura democrática y ética en la escuela. Eso también tiene relación con lo que Caro hablaba un poco antes de esta dinámica, lúdicas, juegos también para que claro, los niños vayan entendiendo también cómo funciona también esta cultura democrática. Fomentar la transparencia y la probidad, que también desde pequeños sepa entonces qué se entiende, cómo se manejan también los gobiernos. Y 9, promover la tolerancia y el pluralismo. Así que también es importante ahí que ahí pueden tener ideas contrapuestas, pero finalmente con el diálogo entender y poder llegar a acuerdos. Eso es lo importante también de una sociedad y un Estado de Derecho. Claro, y además esta normativa incluye algunas orientaciones, o sea, te da como algunos consejos prácticos para ámbitos de acción, como por ejemplo que esta planificación curricular debe visibilizar de modo explícito cuáles son los objetivos de aprendizaje transversales que refuercen este desarrollo de la ciudadanía, la ética y la cultura democrática. En segundo lugar, también se promueve la realización de talleres, de actividades extraprogramáticas con la comunidad educativa que puedan abordar estos temas. En tercer lugar, también está orientado a que se capacita a los docentes y a los directivos respecto a los objetivos de la ley. Cuarto lugar, también se promueve la organización de actividades que no solamente tengan que ver con la comunidad educativa, sino que también puedan vincular a otros actores de la comunidad o de la sociedad en general. Quinto y muy importante, promover el diálogo, promover la sana convivencia escolar. En sexto lugar, también se busca fomentar, obviamente, la participación de los estudiantes. Y por último, la realización de otras actividades que puedan ser relevantes según la comunidad educativa. Así es que es bien claro, en este sentido, bastante directo este plan. Y además tenemos otros documentos que son quizás más recientes y que también fueron elaborados por el Ministerio de Educación para orientar en este mismo sentido a las comunidades educativas. También si tú nos Así puedes es. señalar. Sí, tenemos uno, por un lado, las llamadas orientaciones para la elaboración del Plan de Formación Ciudadana, que es del año 2016 y que centra su contenido en la articulación que el plan debe tener con el proyecto educativo institucional. También es importante entonces que el PI, el proyecto educativo institucional de un establecimiento, tiene que estar entonces en concordancia con este plan de formación ciudadana y por supuesto también con el PME, que es el plan de mejoramiento educativo. Bueno, y esa forma va a ser como sugiriendo talleres, por ejemplo, o también pesquisar qué acciones o prácticas que ya se realizan en la comunidad educativa se vinculan también o podrían llegar a vincularse a la formación ciudadana. Además también de señalar los 3 espacios donde se incorpora la formación ciudadana en la comunidad educativa, que es en aulas, en talleres y en actividades extraprogramáticas, y por supuesto también en espacios donde se fomenta la cultura democrática, como por ejemplo el consejo de profesores, el consejo de curso, los centros de estudiantes, el centro de padres, madres y apoderados y el consejo escolar. Así que también todas estas son instancias también que a lo mejor no lo habían visto desde ese punto de vista, pero que sí ayudan entonces a tener este plan de formación ciudadana. Así es. También existe otro documento del mismo año del que tú señalaste, estas orientaciones Ujú. para la elaboración del plan, que es igual el año 2016. Hay orientaciones curriculares para desarrollar este plan de formación ciudadana y se entrega un conjunto de experiencias de aprendizaje que van a servir para que los docentes también puedan incorporar acciones vinculadas a este desarrollo curricular en las comunidades educativas, apoyando el fortalecimiento de las competencias docentes para el logro de aprendizajes ciudadanos de los estudiantes. Este es el segundo documento también relacionado con este tema. Así es, y tenemos uno tercero que salió al año siguiente, el 2017, que son las orientaciones para la participación de las comunidades educativas en el marco del Plan de Formación Ciudadana. Y esta aborda entonces los espacios donde se desarrolla la vida democrática de las comunidades educativas, vinculando a la gestión educativa como un elemento formativo que es parte de la construcción y el ejercicio de una ciudadanía democrática al interior de los establecimientos educacionales. Contiene como ejes centrales el enfoque de derecho y el reconocimiento del derecho a la participación de la niñez. Así que también es importante tenerlo presente para poder entender entonces cuáles son estas orientaciones que nos da el Ministerio de Educación. Así es. Y con esto ya nos vamos a ir entonces a una pequeña pausa comercial. Regresamos a estar conversando también sobre algunos documentos más recientes que ha sacado el Ministerio de Educación. Pero antes de eso nos vamos entonces a una pausa con los auspiciadores acá de Radio Hoy.
de regreso para seguir conversando acá con Derecho a Educar, la ley y el aula en palabras simples. Y aprovecho también de recordar que este programa queda grabado en formato podcast, así que pueden escuchar todos nuestros capítulos en Spotify. Buscando ahí con Derecho a Educar les va a aparecer el podcast de Radio Hoy. También quedamos en YouTube. Y por supuesto siempre nos pueden contactar en nuestras redes sociales, sostiene.consultora, si quieren conversar sobre alguno de estos temas, si quieren recibir orientaciones, capacitaciones para sus colegios, estamos siempre disponibles y esa es la idea también de poder abrirnos a la comunidad a través de este programa radial. Entonces hemos conversado con Pame hoy sobre un poco la revisión histórica de este tema, qué es lo que dice la normativa, las orientaciones, y ahora regresamos entonces también con un documento que Pame nos va a comentar que es bastante Sí, reciente del Ministerio de Educación. así es. En junio del 2023, el Ministerio de Educación publicó un documento que se titula Actualización del Plan de Formación Ciudadana para la Reactivación Educativa Integral. Y esto fue en el contexto de los desafíos también que estaban atravesando todos los establecimientos educacionales con el retorno a clases presenciales tras la pandemia entonces que tuvimos, ¿cierto?, del COVID-19. Así que entendiendo que la formación ciudadana y la participación también ciudadana cobran especial relevancia, ya que el aprendizaje finalmente compromete el encuentro de la comunidad educativa y fortalece también la convivencia democrática, respetuosa e inclusiva y, por supuesto, el bienestar entonces de toda la comunidad. Al igual también contribuye a resguardar las trayectorias educativas de todos los estudiantes que participan en cada establecimiento educacional. Entonces, este documento que sacó entonces el Ministerio de Educación aborda los antecedentes para la actualización de este plan, que es lo que habríamos hablado también anteriormente, y la participación en cuanto al ejercicio de la ciudadanía en la comunidad educativa, los desafíos del contexto actual también, que por supuesto que van cambiando año a año, y las oportunidades curriculares y de integración de aprendizaje a través de este plan de formación ciudadana. Así que también es importante ahí tenerlo presente en los establecimientos. Así es. Y bueno, existe también un proyecto de ley, esto todavía no se ha aprobado, pero hay una tramitación sobre este tema que dice relación con el proyecto que se presentó en noviembre del 2022 por un grupo de senadores que busca hacer obligatoria la asignatura de educación cívica y formación ciudadana. Esta es una asignatura que hoy por hoy no es obligatoria, entonces los senadores plantearon que esto debe ser parte de los contenidos de la educación básica y media. ¿Ya? Este esfuerzo también responde a las dificultades actuales de poder implementar políticas que no habían sido efectivas por problemas técnicos, temas ideológicos, temas sociales, pandemia, etc. Ya, entonces, el objetivo de esta propuesta legal es que en el fondo la asignatura pueda abarcar una amplia gama de temas que son esenciales para la formación de ciudadanos que sean personas informadas, que sean personas comprometidas. Y dentro de eso encontramos aspectos que nosotros también consideramos que son, la verdad, que bastante importantes de que los estudiantes puedan abordar y que no se salten dentro de su preparación estas temáticas, como por ejemplo la democracia y el Estado de Derecho, ya que se enseñe cuáles son los principios fundamentales de la democracia, cómo funciona una democracia, cómo funciona un Estado de Derecho. También que se proporcionen conocimientos sobre cuáles son las instituciones públicas que tienen que ver con los derechos humanos, porque mucho se habla también respecto a los derechos humanos, pero en muchas ocasiones hay algunos conceptos que son errados. Entonces, esto sería esencial que se abordara dentro de la formación educacional. También se debe incluir la valoración de la diversidad cultural, fomentar la participación activa en la comunidad, de que esta diversidad cultural se ha hecho muy patente también en nuestro país en los últimos años, con el aumento de la migración, también vemos personas de otras nacionalidades que hoy están haciendo vida acá en nuestro país, y por lo mismo es muy importante que se pueda fomentar la diversidad. Y finalmente, busca también que se proporcionen mayores herramientas que permitan a los estudiantes mejorar sus habilidades sociales y la manera en que resuelven sus conflictos, ya técnicas, porque eso nadie nace sabiendo y es importante que se les pueda enseñar a las personas desde su formación inicial técnicas para resolver de forma pacífica los conflictos, conflictos que pueden ser tan digamos, cotidianos como en un semáforo, una persona que a lo mejor se saltó un semáforo u otro que le pegó un toponcito al auto, ese tipo de cosas que pueden derivar en situaciones muy violentas, también tienen que ver con formación ciudadana y cómo resolvemos esos conflictos.
Y bueno, este es un proyecto de ley. Pame, ¿tú nos puedes Sí, comentar en qué situación se encuentra esto actualmente? exactamente. Mira, este proyecto de ley se encuentra en su etapa inicial, está en el primer trámite constitucional, que así se llama como técnicamente, y esto significa entonces que, como les decía, está en la fase inicial de discusión y revisión por parte de las comisiones pertinentes en el Congreso. Y durante este proceso lo que se hace entonces es evaluar los detalles del proyecto que se presenta, se recogen, por supuesto, las opiniones de los expertos y se debate entonces sobre la viabilidad y la necesidad entonces de avanzar con este proyecto para que se convierta en una ley. Entonces, acá vamos a revisar un poquito cuál es la importancia de este proyecto y tenemos por un lado el reforzamiento de políticas educativas, y finalmente lo que busca este proyecto es superar las limitaciones de políticas anteriores y proporcionar una base sólida para la educación cívica. También viene como este proyecto viene a dar respuesta a desafíos actuales, al abordar problemas técnicos, ideológicos y sociales también que existen hoy en día, y considerando, por supuesto, el impacto que la pandemia también nos ha dejado, y, por supuesto, representar también un paso significativo hacia una educación más completa y resiliente. Y por otro lado, también busca también una formación integral a estudiantes, que también incluye entonces una gama amplia de temas y habilidades que se espera que los estudiantes no solamente adquieran conocimientos teóricos, como por ejemplo matemáticas, biología, historia, sino también competencias prácticas para poder ser entonces ciudadanos activos y responsables. Y eso también es lo que busca finalmente esta educación ciudadana dentro de los establecimientos educacionales. Así es. Entonces, la discusión es súper interesante porque hay, bueno, como siempre en todo tema, opiniones a favor y en contra, pero incorporar esta asignatura dentro de los ramos obligatorios de la malla curricular de cierta manera también promete el fortalecimiento de la democracia y la mejora de la participación ciudadana en Chile. Entonces, a medida que vaya avanzando este proceso que está todavía en su primer trámite, va a ser interesante cuáles son las discusiones que se van a ir formando, cuáles son los argumentos. Recordar también que en Chile tenemos desde que las votaciones, las elecciones son voluntarias, ya la inscripción automática y la votación es voluntaria, una tasa muy, muy baja de participación de los ciudadanos en las elecciones. Entonces, también esto parte de la valoración y de la importancia de estos temas desde la formación inicial, educacional. Entonces, si somos más conscientes de la trascendencia de estas decisiones, de lo importante que es que podamos participar, seguramente podremos ir teniendo también autoridades con más respaldo en las elecciones. Una elección en la que participa la mitad de la población o menos de la mitad de la población, la verdad es que también corre riesgo de ser poco representativo. Entonces, para eso hay que empezar también a enganchar a las personas desde su infancia, su juventud, para poder entender esta importancia. Nos vamos a ir ahora a una pausa, Sí, una a pausa escuchar musical. música, sí. Sí, con una canción ahora anglo, Have You Ever Seen the Rain? Y a la vuelta de esto ya vamos a estar con el bloque final, dando algunas conclusiones, comentarios respecto a este tema para ya terminar. Entonces nos vemos de regreso. Estamos de vuelta con Derecho a Educar, la ley y el habla en palabras simples, con este programa que presenta, como siempre, la consultora Sostiene. Nos encuentran sostiene.cl. Ya llevamos varios meses con PAME compartiendo de temas que son de interés respecto a la normativa educacional, y hoy estamos conversando sobre la formación ciudadana. Pamela nos comentaba de la ley 20.911 que se Ujú. promulgó en el año 2016 y que marca un hito significativo en nuestro sistema, porque de cierta manera se le está dando la obligación al Mineduc a proporcionar recursos para poder implementar planes de formación ciudadana en las escuelas y liceos del país. Esta norma surge como una respuesta a lo que en ese minuto era una crisis de representatividad política y un aumento en la participación política de los jóvenes y estudiantes. Esto refleja entonces la necesidad de esta ciudadanía activa que necesitamos y comprometida en el siglo XXI. Y aquí hago el alcance, eso sí, que si surge como una respuesta a una crisis que había el año 2016, la verdad es que el año 2019 fuimos testigos de una crisis mucho más profunda, mucho más grande, y por ende también es importante ir actualizando la normativa en relación a eso. Sin duda los jóvenes tienen deseos de participar, pero no saben de qué manera canalizar. Claro. Correcto. Sí, bueno, la implementación de esta ley que tú estabas comentando ha sido un desafío también y una oportunidad para el sistema educativo chileno.
El marco normativo que sustenta esta iniciativa no solo incluye la Ley 20.911, sino también la Ley General de Educación, que era lo que nosotros habíamos comentado anteriormente con el concepto de educación también que tiene esa misma norma, que aboga finalmente por un aprendizaje integral y el desarrollo de valores cívicos y éticos en cada etapa de la vida. Así que estas leyes son pilares finalmente para la construcción de una sociedad que sea respetuosa, inclusiva y democrática, donde los estudiantes entonces se formen ellos como ciudadanos críticos, pero también responsables de cada uno de sus actos. Así es. Y conversamos también respecto a los objetivos que deben guiar estos planes de formación ciudadana en cada colegio. Son objetivos que son bastante claros, pero también ambiciosos, ¿ya? Por ejemplo, se busca promover la comprensión profunda de la ciudadanía, los derechos y deberes que están asociados a tener este rol de ciudadano, fomentando una ciudadanía que sea crítica, que sea responsable y fortaleciendo el conocimiento del Estado de Derecho y de la institucionalidad. Además, es esencial que se logre la valoración de la diversidad, tanto social como cultural, en nuestro país, para promover esta participación en temas que son de interés público, garantizando una cultura democrática y también ética dentro de las mismas escuelas. Claro, entonces, bueno, en esa misma línea, el Ministerio de Educación ha desempeñado también un papel crucial en este proceso, desarrollando diversos documentos y orientaciones para poder apoyar también a estas comunidades educativas en la implementación de estos planes, que no muchas veces son sencillos, así que por eso también cuenta con ese apoyo. Estas orientaciones destacan la importancia entonces de una planificación curricular que refuerce el desarrollo de la ciudadanía y una cultura democrática. La realización de talleres, por ejemplo, o también de actividades extraprogramáticas y la formación continua de los docentes y los directivos son cruciales entonces para poder lograr esta planificación curricular. Se han creado entonces también materiales educativos, guías didácticas y programas de capacitación para asegurar que los educadores estén bien preparados para poder transmitir siempre estos valores entonces fundamentales a cada uno de sus estudiantes. Así es importante eso también, que los educadores y los docentes se preparen Así es. para poder responder preguntas, para poder transmitir esto a los estudiantes. Y bueno, también abordamos dentro del programa que hay un proyecto de ley que nos parece súper interesante, que se presentó a finales del año 2022, que todavía está en trámite, pero esto lo que busca es que se incorpore como una asignatura obligatoria la educación cívica y la formación ciudadana en la malla curricular, tanto básica como media. Este proyecto sigue, decíamos, en su primer trámite constitucional, pero busca asegurar esta educación cívica que sea más robusta, que sea efectiva, abordando estos temas que ya hemos señalado a lo largo de todo el programa, como la democracia, derechos humanos, la participación ciudadana, etcétera. Entonces, consideramos, como ya lo habíamos señalado, esta ley que es del 2016, si bien es relativamente nueva, ya no han pasado todavía 8 años, pero sí nuestro país ha transitado por procesos bastante complejos que hacen necesario Varios entonces cambios. revisar, exacto, cambios que son súper profundos y que hacen necesario revisar entonces cómo se va a abordar esto dentro de los colegios, y esta iniciativa de ley podría recoger estos cambios. Así es que vamos a estar ahí haciendo el seguimiento para ver si esto se logra aprobar o no. Sí, bueno, este enfoque integral también y actualizado de la educación cívica busca no solo impartir conocimientos teóricos, sino también desarrollar las habilidades prácticas y actitudes positivas hacia la participación ciudadana. El contenido de la asignatura propuesta, que lo que estábamos conversando anteriormente, este proyecto de ley, debe incluir también entonces conocimientos sobre la democracia, el Estado de Derecho, las instituciones, derechos humanos, que a veces, como he dicho, resuena mucho el nombre o lo hemos visto mucho en las noticias, pero a lo mejor no se sabe bien de qué se trata o cómo poder activarlo. La diversidad cultural también es muy importante y por último, la participación ciudadana es fundamental. Además también entonces de habilidades sociales y de resolución de conflictos, que también es importante hoy en día. Nosotros nos ha tocado ver muchos casos de convivencia escolar, que muchas veces los conflictos se están resolviendo de otras formas que tienen que ver más con contacto físico, violencia, etcétera, y eso es todo lo opuesto a lo que estamos buscando acá, que es el diálogo finalmente, cómo nosotros podemos debatir ideas y llegar a un consenso solamente conversando y entendiendo a cada uno de los puntos. Entonces, al integrar también estos elementos en la malla curricular, se espera entonces que los estudiantes no solo comprendan mejor su rol en la sociedad, sino que también se sientan motivados a participar activamente en la vida cívica y política del país.
Bueno, y a medida que vamos avanzando en la implementación de estas políticas, de estos proyectos, entonces es súper importante y por eso nosotros decidimos también abordar este tema, que exista apoyo y colaboración de todos los actores involucrados. Si queremos construir y vivir en una mejor sociedad, entonces todos los docentes, los estudiantes, pero sobre todo las familias y la comunidad en general, nosotros como distintos actores dentro de este sistema, debemos colaborar porque solamente a través de este esfuerzo conjunto vamos a poder asegurar que los jóvenes estén preparados para enfrentar estos desafíos del futuro y también servir como ciudadanos de manera informada, responsable y comprometida con nuestra sociedad. Así es que para nosotros es un placer también poder conversar sobre estos Sí, temas y esperamos, todos somos parte de la sociedad, así es que es importante que todos nos comprometamos y los jóvenes que son también el futuro, la esperanza de nuestra nación, que puedan formarse de manera respetuosa, la tolerancia, que es algo que está tan así es. escaso hoy por hoy, es algo que se puede aprender, por supuesto, en las familias principalmente, pero también se puede practicar y ejercitar en los establecimientos educacionales. Así es que con esto vamos dando ya término a este programa con Derecho a Educar. Vamos a estar abordando también nuevos temas que nos vayan sugiriendo. Si quieren conversar sobre alguna temática, estamos siempre atentos a las necesidades que puedan suceder en los colegios. Y bueno, tema de formación ciudadana, entonces ya lo damos por pasado y conversado acá en este Así programa es. radial. Sí, nos estaremos viendo entonces el próximo miércoles, ¿no? Al mediodía, como siempre, para poder traerles algún tema nuevo de su interés y lo esperamos. Así que no se queden, no se cambien de la sintonía en este momento. Así es, nos vemos, muchas gracias por su Estén preferencia bien. y sigan acá en Radio Hoy. Nos vemos la próxima semana, adiós. Adiós.